Muy buen día, queridos oyentes. El Señor nuevamente nos ha permitido abrir los ojos a la luz de un nuevo día, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Segundo de Crónicas 20:20 declara que en el momento más difícil de la guerra, Josafat dijo al pueblo: «Creed al Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados». Que ese sea nuestro deseo al estudiar la palabra de Dios. Hoy domingo 1 de julio de 2018 nos corresponde estudiar 2 Corintios capítulo 8. El capítulo de 2 Corintios 8 está entretejido sobre el tema de la dadivosidad. Hacía ya más de un año que Pablo les había hablado a los corintios acerca de la colecta para los pobres en Judea. Estos se habían mostrado muy entusiasmados al principio, pero después de un periodo de pruebas, la iglesia no había cumplido con su voto de ayudar a la iglesia en Jerusalén. Es así que Pablo trata este tema en este capítulo, del cual podemos aprender lecciones acerca de la dadivosidad. Y nuestra primera lección será: no importa tu condición, siempre se puede dar. Pablo comienza su capítulo poniendo el ejemplo de la iglesia de Macedonia, que a pesar de ser una iglesia pobre, abundaron en generosidad. Y es que la región de Macedonia había sido devastada por 3 guerras que la habían dejado en extrema pobreza. Además, es importante recordar que gran parte de la feligresía cristiana provenía de las clases más pobres. Sin embargo, esto no fue motivo de excusa para la iglesia en Macedonia, ya que se vieron prestos para ayudar a pesar de su situación. Todos pueden dar algo, pero es interesante notar que muchas veces los que menos tienen son los que se muestran más dispuestos a dar. En todos mis años colportando, he visto cómo las personas de los sectores más pobres se muestran más dispuestos a adquirir materiales que aquellos que tienen más. Un cristiano está caracterizado por su disposición a dar. Nuestra segunda lección será: la dadivosidad está más relacionada con el espíritu que la infunde que con la cantidad dada. Pablo menciona que los macedonios dieron conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Aunque la cantidad dada por los macedonios no era pequeña, lo maravilloso es que ellos estuvieron dispuestos a dar aún más allá de sus fuerzas con tal de apoyar a sus hermanos. Su respuesta a las necesidades ajenas era espontánea y se entregaron hasta sí mismos con tal de apoyar a sus hermanos. Oh, si ese espíritu reinara entre nosotros hoy, que estuviésemos dispuestos a apoyarnos unos a otros. Pero con tristeza las ofrendas que damos son mezquinas o muy escasas, y muchas veces damos, no con gozo como lo hiciesen los macedonios, sino a regañadientes. Es maravilloso notar que incluso los macedonios rogaron que les permitiesen participar en el servicio de los santos. Cuán bueno fuera que estuviésemos deseosos, como ellos, de dar, que consideremos un privilegio el dar ofrendas, y la clave de esto se halla en el versículo 5, la cual será nuestra tercera lección. La dadivosidad es el resultado de una entrega a Dios. Pablo menciona que los macedonios se dieron primeramente al Señor. Esta era la clave de su liberalidad en las ofrendas que daban. A pesar de ser una iglesia pobre, eran consagrados a Dios. Y es que una vez que estamos llenos del Espíritu Santo, no podemos hacer otra cosa más que meditar en todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pablo menciona esto en el versículo 9. Jesús estuvo dispuesto a dejarlo todo, a darlo todo, con tal de que fuésemos bendecidos. Como hijos suyos, debemos seguir el ejemplo que Cristo nos dejó. Otra lección que podemos agregar es: la dadivosidad es voluntaria e igualitaria, es decir, no es por obligación o por mandato. Es cierto que no podemos presentarnos delante del Señor con manos vacías, pero nuestras ofrendas deben ser voluntarias. Pablo menciona esto en el versículo 8, donde explica a los corintios que él no estaba hablando como quien mandaba, ya que el pedido de las ofrendas no era una imposición, ya que ninguna ofrenda dada por obligación es aceptable delante de Dios. Es posible que se inste a ofrendar, pero jamás se debe de obligar. Ahora bien, en cuanto a que la ofrenda debe ser igualitaria, no es en relación a la cantidad, sino a los esfuerzos demostrados. Nuestras ofrendas deben ser en proporción a los recursos que tenemos. De esta forma, los que más tienen y los que menos tienen pueden dar de manera igualitaria, no en cantidad, pero sí en proporción. Para finalizar, nuestra última lección será: cumple tus votos hechos al Señor. La iglesia de Corinto había hecho el voto de dar una ofrenda hacía ya un año, pero no había llevado al cumplimiento el voto hecho. Debemos entender que no se puede anular un voto hecho a Dios sin que peligre la integridad del cristiano. Dios no nos pide que le hagamos votos, pero sí que cumplamos los votos que hacemos.
No estamos obligados ni requeridos a hacer votos, pero sí a cumplirlos. En conclusión, recordemos que debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y ser dadivosos. No importa nuestra condición, todos podemos darnos a nosotros mismos, dar con nuestras fuerzas y aún más. Esto será resultado de una entrega a Dios, lo cual nos llevará a dar con gozo y de manera voluntaria. Si hacemos un voto, seamos honestos y honremos nuestra palabra, pero no hay mejor compromiso que el entregar nuestra vida cada día a nuestro Dios. Que el Señor te bendiga. Agradecemos al pastor Noé Alexander Clemente Ramírez por compartir esta meditación y quien es el coordinador del Ministerio de Publicaciones de la Universidad del Medio Oriente en Beirut, Líbano. Este programa, Señor Transfórmame, es cortesía del Sistema Educativo Adventista, plantel 5 de Mayo, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Queremos invitarles a compartir con otros esta bendición.